Perfecto, muy bien. Pues mira, por ahí me están preguntando qué onda con las presentaciones. Todo se encuentra ya en la plataforma, no se preocupen. Entonces ya la presentación es completamente suya. Ya entonces la pueden descargar ahí de la plataforma. Porfa, chéquenlo ahí en los recursos. Entonces no se me preocupen, esto ya es de Ok, ustedes. gracias. Muy bien, pues entonces bienvenidos sean a esta Ok. nueva materia en este Instituto Virtual de Estudios Superiores de Psicología. Bienvenidos sean todos. El Instituto Virtual de Estudios justo está tratando entonces de ser un peldaño más en su construcción como profesionales y a su vez también como personas, pues claro, claramente está, mejores personas, mejores individuos, porque el hecho de que que estén estudiando acá también quiere decir que no, además de contribuir a su vida académica, a su vida profesional, también por supuesto que esto de alguna manera tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu crecimiento, tiene que ver con tu actuar como persona. En ese sentido, entiendo y conozco muy bien la situación en donde muchos han sufrido también esta parte de la drogadicción, por ejemplo, y es entonces que a través de este tipo de acercamientos que ustedes tienen para con este tipo de materias o además este tipo de formación que están construyendo en esta institución, pues también nos sirven, ¿verdad? Como para que tú también sanes esa parte, ¿no? Porque muchas veces también existe acá personas que han tenido contacto con la droga, que están superando esta situación, que se encuentran dentro de un proceso de rehabilitación. Y créanme que no hay mejor lugar que en el que están, porque justo también el compartir tu experiencia con los demás te va a hacer crecer como persona, ¿ok? Pues justo acá, pues me presento, mi nombre es Israel Ayala, Jaime Israel Ayala Villagómez, con mi nombre completo. Ustedes me pueden decir Israel, me pueden decir profesor, como gusten. La verdad es que no tengo ningún problema con ello. Soy primeramente licenciado en psicología educativa. Tengo otra licenciatura en psicología general, una maestría en educación y una maestría en administración. O sea que soy doblemente licenciado y doblemente maestro, ¿va? Pero, pues bueno, mi formación, mi primera carrera fue de psicología acá en Morelia, Michoacán. Yo estoy acá por acá en Morelia. Y en ese sentido, pues bueno, acá implementar desde donde cualquier momento en donde ustedes, perdón, desde cualquier lugar en donde ustedes se encuentren, pues desde aquí, desde Morelia, compartirles mi experiencia y que les llegue allá donde ustedes están con la materia de implementación de intervenciones para prevenir el consumo de drogas en contextos escolares. Daniela Redondo, dime, ¿a qué te suena esta materia? ¿Qué crees que tenga, que hacia dónde va? ¿Qué crees que entonces sea esta materia para con ustedes? ¿Qué es lo que van a aprender acá? ¿Qué se te imagina? A ver, Daniel, dime. Pues yo personalmente, por lo que puedo entender, es nos van a proporcionar herramientas para poder apoyar a jóvenes que estén pues, lidiando con temas de drogadicción, específicamente a jóvenes que estén cursando la secundaria. Así es, o sea, en contextos escolares, propiamente jóvenes pudiera llegar a ser en contextos escolares respecto a secundaria, pero pues también pueden trabajar con primaria, también podrían llegar a trabajar con preparatoria, también podrían llegar a trabajar con universidad, también podrían llegar a trabajar con personas adultas que estén a lo mejor en un centro de rehabilitación, con jóvenes que estén en un centro de rehabilitación, que entonces tienen ahí edades diferentes, que a lo mejor hay quienes deberían de estar en la secundaria, hay otros que deberían de estar en la universidad, a lo mejor hay adultos, les toca un público variado, pero independientemente de el lugar, sí tiene que ver con ese contacto de prevención de información acerca de talleres. Aquí podemos traducir como una materia que está dispuesta, que está construida para que ustedes aprendan a hacer talleres para informar acerca del consumo de las drogas y prevenir su uso, ¿no? Si ustedes arman un buen taller, si ustedes tienen un buen taller, ese taller se puede implementar, claro, con sus consideraciones. A lo mejor en una primaria, ese mismo taller se pudiera llegar
con sus adecuaciones a implementar en una secundaria, en una preparatoria, en una universidad, o como bien les digo, en un contexto de rehabilitación, en un centro de rehabilitación. Acá vienen a aprender a hacer talleres, intervenciones. Pero, y en ese sentido, Diana, Fernanda, ¿cómo te imaginas que tendría que ser un taller entonces? ¿Cómo se tendría que armar un taller? ¿Cómo es que debe de tener esa estructura? ¿Cómo se inicia? Después, ¿qué se hace y cómo se concluye? ¿Tú cómo te imaginas que tiene que ser un taller, Diana? Pues me imagino que principalmente, como estamos tratando con menores, bueno, con estudiantes, en cuanto a lo escolar, yo pienso que hay que buscar primeramente una estrategia de la manera en que ellos puedan desenvolverse, para poder llegar al objetivo. No tengo ni la menor idea de cuál en sí sean los temas que se vayan a tratar, pero anteriormente había presenciado un taller de consejería, una compañía mía que estuvo dando el diplomado y me pareció súper importante y muy interesante la forma en que actuaba con los jóvenes para poder sacar la información que ella quería obtener. Y al final era como que ella hacía las conclusiones en cuanto al comportamiento, en cuanto a cómo dirigirte con ellos de una manera que ellos entiendan que, pues, aunque son jóvenes, tenían que poner sus límites y no sé, me parece muy interesante, profesor. Ya, pero entonces, ¿cómo dices que por lo que entiendo estuviste ya en un taller, por ejemplo, que tocaron ciertos temas, ¿no? Recuérdame, ahí me perdí un poquito. ¿Qué temas entonces estuviste viendo en ese taller? Yo no lo practicaron conmigo, pero me tocó ver, uno de los talleres que me tocaron era que tenías que hablar como de tu niño, hablaba de sus problemas de él como niño. Me llamó mucho la atención uno de los niños con los que estaba mi compañera trabajando, era huérfano. Entonces, era una forma como que él siempre se aferraba mucho de que, pues si tengo 15 años, ¿cómo que yo ya no voy a poder? O sea, mi compañera le explicaba, sabes que pues sí, eres joven y todo, pero tu fiesta así tal cual como la vivías, el estar solo, el vivir en la calle y todo eso ya se terminó y empezaba a trabajar con él y fue como que con quien él hizo sus pruebas y, y al final ella basó toda la información de este muchacho, la vació y al final el acompañamiento que ella le daba fue de gran ayuda. O sea, el muchacho puso en conjunto con un tío que era el que se hacía cargo de él, puso como una tipo casa hogar y en la que él implementaba esos talleres. Es una Ah, actividad ya. que no recuerdo exactamente, profesor, cuál eran la forma en la que ella ponía los talleres, ni de dónde ni en qué se basaba para ponerlos, pero siempre el objetivo era como llegarles a la parte esa del niño pues igual es algo que tratamos mucho con la terapia doble A, buscar Ajá, el dolor en el niño interior, ¿no? Y ella lo hacía de claro. una manera así como si fuera más así como que de amigos y eso influía mucho para que los niños, bueno, digo niños porque eran menores de edad, para que los niños como que se desplayaran más y pudieran más llegar a fondo en cuanto a su sufrimiento. Ya, ya, ya. Entonces entiendo que tú llegaste a darte cuenta que en un lugar, que entonces es un centro de rehabilitación, este lugar. Sí, profesor. Ah, ok. Te diste cuenta que en un lugar implementaban talleres donde trabajaban temas relacionados a la sanación del niño interno con adolescentes o con menores de edad, pero que trabajaban algunos temas y algunas actividades para poder llegar a tocar estos temas y para poder llegar a sanar a los chicos desde su infancia, ¿no? Porque luego muchas veces lo que sucede en la infancia también te marca en la vida adulta. Y entonces te diste cuenta que esos profesionales de alguna manera compartían ese taller. Sin embargo, acá entonces tú no los viviste, tú nada más como que te diste cuenta que hubo una persona que los implementaba, pero tú no los viste como tal, el cómo los implementaban, ¿sale? Es lo que estoy Sí, entendiendo. Y no te sí. preocupes porque
Gracias, porque acá pues vamos a precisamente esta materia, necesito que primero tengamos eso bien consciente todos, que esta materia habla de intervenciones y al momento de decir intervenciones se refiere a talleres y en un taller se tratan ciertos temas, ¿no? Aquí lo importante de esta materia es que vamos a ver cómo se establecen esos talleres, cómo inician, cómo se desarrollan, cómo se concluyen, cómo se planean, para que entonces tú te vuelvas un tallerista que si bien te va y que primero Dios así va a pasar, pues entonces tú en el momento en el que estés trabajando a lo mejor en un centro de rehabilitación o te dediques a dar talleres y vayas a una primaria, una secundaria, una preparatoria y presentes un taller y te presentes con el director y digas, mire, yo vengo a presentar o vengo a ofertar estos talleres para que justo entonces lo implementen en su escuela. Fíjese que yo estuve trabajando en un centro de rehabilitación y entonces ahí también justo vi la oportunidad de estudiar. Me di cuenta que hay una institución que se llama Instituto Virtual de los Estudios Superiores, en donde aprendimos muchas cosas y dentro de ellas fue a planear talleres. Esta es mi certificación, este es mi taller, ¿qué le parece si lo implementamos? Y entonces el director dice, no, bueno, pues a ver, préstame tu planeación. Y entonces le prestas la planeación, él ve la planeación y te dice, oye, me encanta, ¿qué te parece si lo presentas con los de primer grado y después la siguiente semana con los de segundo grado, de secundaria y la tercera semana con los de tercer grado? No, pues que sí, son 1,000 varos por día y ahí tienes, imagínate toda la lana que no estás sacando con ese tipo de taller y es una sola escuela. Ahora imagínate que entonces lo puedes ir vendiendo en diferentes escuelas, porque luego hay veces que las escuelas así lo requieren y sobre todo temas de drogadicción, créanme que no hay lugar que no lo necesite. Entonces, te puedes convertir como en este tallerista ya certificado con tu Instituto Virtual de Estudios que va presentando talleres, que va presentando a lo mejor planeaciones a escuelas en donde puedes tú vender ahí tu ayuda. Y entonces haces tan buen trabajo que el maestro, que el director dice, no, pues te voy a recomendar. Y a lo mejor en algún otro momento te hablan de otra institución, oye, fíjate que me contaron que tienes un taller, ¿no crees que pudieras implementarlo acá conmigo? Nada más que, pues mi escuela es una preparatoria. No, pues que sí, mándame la planeación para verla porque el director me dijo que le encantó tu trabajo. Ah, no, pues sí. Entonces le mandas la planeación entonces al director de preparatoria y dice, vámonos. Pero yo nada más quiero que me lo apliques con estos grupos, con estas situaciones y ya. Entonces vas, lo presentas y listísimo. Ahí justo entonces hablas de ese tema. Tu taller está construido con los temas que tú crees más convenientes. Si quieres hablar entonces de marihuana o centrarlo en marihuana, pues lo haces en esa situación. Si quieres hablar de drogas un poco más fuertes, pues lo haces de eso, del tabaquismo a lo mejor, si quieres algo leve, si quieres hacer un taller acerca de alcoholismo, pues también así lo construyes. La idea es que ustedes se vayan con esta materia en el sentido de que vean el objetivo de esta materia, que entonces ustedes puedan ser talleristas, que puedan tener esta estrategia. Habrá quienes les guste, habrá quienes no, y es completamente válido, pero entonces su formación aquí en este instituto virtual, pues justo tiene varias materias y tú también vas viendo qué te gusta, qué no te gusta, cómo vas a implementar todo lo que estás aprendiendo acá. Y entonces, como objetivo principal de esta materia, en conclusión, es que se vuelvan talleristas. Es que justo ustedes de los temas que más les llame la atención, que más crean convenientes, armen un buen taller. Pero ¿cómo hago una planeación? ¿Pero cómo lo inicio? ¿Pero qué tipos de temas? ¿Pero tengo que dar una clase? ¿Cómo es una clase? ¿Tengo que explicar conceptos? ¿Cómo es que entonces primero los explico, después entonces qué hago? El director de preparatoria a lo mejor me dijo que tengo 3 horas para hacer esto, entonces ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer en 3 horas? ¿Me la voy a pasar hablando esas 3 horas? Pues no, porque entonces las personas, justamente adolescentes o jóvenes o adultos, ¿saben qué? Hacen generalmente
lo imposible para que tengas un buen taller, ¿no? Porque entonces a lo mejor, ¿qué tal que te dicen, vámonos a la secundaria y vas a trabajar con los de primero? ¿Tú crees que los de primero van a decir, por supuesto que estamos súper felices de que nos vayas a dar un taller y aquí estamos todos dispuestos? Pues no, o sea, vas a tener que llamar su atención, vas a tener que entretenerlos, vas a tener que seducirlos con un tema que tal vez para ti es importante y que ellos a lo mejor no lo ven así. Entonces tienes que convencer a tu auditorio para que tu taller sea un éxito, porque si no, entonces pues van a estar aburridos, van a decir que no te veías preparado, van a decir que entonces no tenías como un buen lenguaje corporal, van a decir como que tiene algo que no me cae bien, ni se sabía explicar, ni le entendí. Entonces, aquí fundamental. ¿Qué materia es? Pues es implementación de intervención para la prevención del consumo de drogas en contextos escolares. Traducción, que te vuelvas un buen tallerista y que entonces puedas en algún momento ser una persona que presenta buenos talleres y que eso te ayude también a generar un buen ingreso. No saben qué bien pagan los talleres y las escuelas los necesitan a cada rato. Yo actualmente trabajo en una secundaria en universidades, también doy clases ahí, y no saben cómo me toca estar consiguiendo. Precisamente este mes tengo que conseguir a un tallerista para que lo trabaje con los alumnos, pero también lo trabaje con los papás, porque es importante que los papás también sepan. Y entonces, pues necesito un buen tallerista. ¿Y saben qué? Solamente tiene que ir 2 horas a la semana para poder hablar en una fecha con unos papás, en otra fecha con otros papás, y una tercera hora para que hable con ciertos alumnos, y le van a pagar bien sabroso. Entonces, pues ustedes vean este trasfondo de esta materia, que no nada más es estar aquí sentados y ya, sino que tiene un trasfondo para que lo ocupen como herramienta. Pero antes de comenzar entonces con lo necesario, con cómo saber cómo se construyen los talleres, pues ustedes necesito que me digan una pregunta principal, ¿no? Porque entonces si van a trabajar con la prevención de drogas, yo les quiero hacer una pregunta, a ver quién me la sabe contestar, ¿ok? Levantando la mano virtual, porque pues sí es importante que ayudemos a estar en orden, ¿no? Ayúdenme el orden. Para ello, las ciertas normas que voy a ser muy reiterativo en ellas. Para poder participar, levanta tu mano virtual, no interrumpas, porfa. Es importantísimo que tengamos control en ese sentido. Levanta tu mano virtual para participar. Usa el chat también solo para cuestiones de aquí la clase. No quiero ahí que anden diciendo cosas que no están relacionadas con ello. Ayúdenme también con eso. Y también tengan muchísimo cuidado, por favor, con sus este, micrófonos. Ahorita tuve que apagar uno porque no se fijan que lo dejan prendido y nos echamos todo el chisme y pues no, ¿verdad? Entonces ayúdenme también con eso, ¿sale? Ahora, a ver, ahí va. Este, la pregunta del millón, a ver si me lo saben contestar. ¿Por qué se droga la gente? ¿Por qué nacen las adicciones? A ver, Daniela Redondo levantó la mano. Bueno, yo personalmente pienso que es para evadir o dormir una parte de la mente porque a mí personalmente me estaba atacando un nervio o o un problema personal. A ver, es decir, te drogas porque quieres evadir la realidad. Así es, porque no quiero darme cuenta, o más bien no quiero solucionar los problemas que tengo porque me causa mucho dolor. Ok, es un punto de vista muy válido, por supuesto. Es porque evades los problemas. Pero creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Creo que sí, hay algo que no quieres enfrentar, hay algo que está ahí atorado, ¿no? Y que te hace querer evadir la realidad. Sin embargo, luego hay personas que propiamente, pues, pudiera llegar a ser que se drogan y todo según está bien, ¿no? Que empiezan solamente porque
justo ellos según están bien, o en la adolescencia, por ejemplo, y entonces pues el amigo le invita y no tiene como tantos problemas, pero por el hecho de estar pues como de en el cotorreo, pues te vuelves adicto también, ¿no? Entonces ahí como, a ver, vamos a ver acá Fernando y luego Victoria. ¿Tú por qué crees que se empiezan a drogar, Fernando? Sí, profe, por imitación, por formar parte de algún círculo social. Eso es lo que yo creo. Muchos de aquí me imagino que fuman, ¿no? Entonces, yo también fumo. Actualmente ya no fumo tanto, pero aquí con lo que está diciendo su compañero, creo que también podemos aprender algo, porque yo creo que también tiene que ver esta parte, ¿no? Es también un comentario muy válido. Ustedes que fuman, a ver, recuerden cuándo empezaron a fumar. Y no todos, ¿eh? No todos, pero la gran mayoría iniciamos fumando acompañados. Yo recuerdo que la primera vez que fumé fue porque según me iban a enseñar a fumar, ¿no? Y entonces pocos he conocido que fuman solos, sino que es algo que justamente estás como en esta búsqueda, sobre todo en la adolescencia, de aceptación de los iguales. Entonces muchas veces imitas esa situación. Y bueno, no se diga que entonces es contraproducente y contradictorio y contra todo lo que quieran cuando pues tenemos papás bien fumadores, ¿verdad? Y que pues de ahí también aprendemos. Los padres también tienen mucho que ver. Ok, Victoria, Bu- Buenas noches. Bueno, yo creo que es por un vacío, se le llama como un vacío existencial, pero creo que en alguna ocasión escuché por ahí a alguien que decía que es por un vacío existencial, pero por la falta de un poder superior o por la falta de Dios. Sin embargo, tiene que ver también con lo que ya comentaban, con la aceptación, pero la aceptación obviamente va como por ese vacío que en su momento nosotros tuvimos esa falta de aceptación en algún momento de nuestra infancia. Quiere decir que es como lo que empezamos a hacer a consecuencia de lo que no tuvimos o no obtuvimos en una infancia. Entonces es como un vacío de, siento yo. como buscar ese afecto, ese vacío de, bueno, más bien no, porque carecimos de muchas cosas en la infancia y Llenar entonces, ese vacío. exacto, o sea, como que Exacto. Y esa tratamos de llenarlo, carencia lo tratas de llenar, ¿no? Entonces tratas de llenar esa carencia, ya con sea la ropa. material o emocional. Ya, 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 muy bien. Pues podría ser también, Así ¿eh? es. Muy bien. Y sin embargo, fíjense cómo entonces ahorita estamos como, pues en este sentido, ¿no? O sea, podemos llegar a percibir que hay muchos factores, porque el ser humano es bien complejo, ¿no? Y entonces hay diferentes factores que pueden llegar a implicar que entonces podamos llegar a tener un consumo de drogas. Por una parte, pues los papás. Si tenemos papás drogadictos, si entonces lo vivimos en casa, pues evidentemente lo imitamos, como bien acaban de decir, pero también pudiera llegar a ser que hasta genéticamente, ¿no? Porque entonces pudiera llegar a ser que también biológicamente, pues nos transmiten por herencia, también estamos como predispuestos, ¿no? A eso añádele que pues el contexto familiar, el contexto, que de repente hay pues estos problemas desde pequeño, ¿no? Que tu mamá, tu papá, a lo mejor tu mamá hasta abortar te quiso, ¿no? Y entonces imagínate qué carga no tiene un bebé que desde que está en el vientre, pues la mamá ni lo quiere, lo intentó de abortar, cuando nace es súper golpeado, cuando nace nadie lo cuida. Todas esas carencias, por ejemplo, que ahorita comentaron, pues también pudiera llegar a ser que eso hace fácil y te hace que entonces puedas conseguir o buscar la droga, ¿no? ¿Qué pasó, Victoria? Incluso lo que decía de biológicamente, muchas veces a mí en lo personal me ha tocado hablar con varias chicas y chicos que en su momento comentan pues que cuando la mujer estaba embarazada o estaba lactando, consumía sustancia. Entonces obviamente ya ahí ya le pasó la sustancia al bebé
viceversa, aunque a lo mejor el papá no lo amamantó ni mucho menos, pero si llegaban a fumar cerca del bebé, pues también ya lo estaban, como dicen, petateando o fumando, y pues obviamente ya el bebé de por sí ya lo están drogando desde cuando el bebé no es consciente de, y ya llega un momento en el que simple y sencillamente su organismo y pues se lo tiene que dar. Claro, claro, porque entonces hay todas estas situaciones ya desde el vientre. Miren, entonces hay muchas respuestas ante esto, ¿no? Hay muchas respuestas porque el ser humano es tan complejo que entonces hay muchos factores que pueden llegar a eh, a poder llegar a ser el origen de estas situaciones. Pero ahí les va. Creo que bastante de aquí conocemos de doble A, ¿no? Me han hablado de carencias, me han hablado de biología, me han hablado de a veces hasta que les justo pues por querer llenar ese vacío. ¿Por qué doble A ayuda tanto? Y miren que a mí doble A no me caía, ¿eh? O sea, doble A yo decía, esta tontería que... Pero a doble A le debo la vida de mi madre, porque mi madre era una persona muy adicta. Y créanme que me dejó con la boca callada de todo lo que pude ver, el crecimiento de mi madre, gracias a su madrino, a su padrino, a su madrina, a su padrino, a todas las juntas a las que iba, cuando me tocó irla a ver, cuando justamente hacían como ciertas reuniones. O sea, créanme que ayuda mucho, pero ¿por qué ayuda a doble A? ¿Por qué entonces nos dan a la mamá que nos hace falta o nos abren como genéticamente para cambiarnos el genoma, ¿no? Y entonces ahí te abren y te dicen, a ver, déjame te opero, déjame te quito esas neuronas que te, que te, que heredaste, perdón, que fueron heredadas y pues déjame te las quito. ¿Por qué funciona el oblea? A ver, Daniel. Pues yo creo que va relacionado con algo que comentó, prof, con respecto al tema de que esta clase nos va a dar herramientas para poder proporcionar, digamos, un sistema. Yo creo que AA es un programa que está bien, muy bien planeado, que ya con todos los años que tuvo para desarrollarse, pues está comprobado que ayuda a la gente. Y quiero pensar que, bueno, hablo del día de hoy porque pues obviamente yo considero que el programa tuvo sus altos y bajos, pero como lo mencionaste, es un programa que tiene, que está muy bien fundamentado y que está muy bien desarrollado para la ayuda personal, especialmente a los adictos y alcohólicos. Dices que es el sistema, ¿no? Obviamente tiene toda una estructura, los pasos y demás, pero si se fijan bien, aquí quiero que piensen, que reflexionen. Ese sistema tiene como cierto pilar, cierta lógica, ¿no? Independientemente de los pasos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace que ayude a tanta gente? Porque unos podrían llegar a decir que es cierta situación, otros que pueden llegar a decir que es otra, pero doble A tiene una situación que si la comprendemos, podemos englobar el por qué nos drogamos de una forma general. Porque ya les dije que como seres humanos somos muy complejos. Pero créanme que justo últimamente, gracias a las clases que doy con ustedes, gracias que convivo con personas que han vivido la drogadicción, en su mayoría, no todos, pero me ha llegado a caer un 20 muy grande, que podemos englobar una situación psicológica por la que la gente se droga. Y doble A ayuda mucho a eso. ¿Qué hace doble A? ¿Cuál es el pilar de doble A? Que gracias a ese pilar y aunado a sus pasos, que creo que también eso es importante, sana a tanta gente. Daniel y luego Paco. Entiendo que la esencia del programa es la espiritualidad. Básicamente, para mí, ese es, como alcohólico en recuperación, puedo comprender que el programa es un medio, ¿verdad? Y a través de la actividad de la recuperación, digamos, y la esencia espiritual del programa es la que llevan a la recuperación.
¿verdad? Porque prácticamente en el programa dejas de ser tú. Es una invitación, ¿verdad? A tener una conexión más allá de ti mismo. Ujú, ujú, claro. Es así como lo pienso. Fíjate que tú estás hablando de un pilar muy fundamental, ¿sale? Y creo que yo soy psicólogo de formación. Independientemente de que yo sea psicólogo, em, y desde mi perspectiva, profesional, la religión que lleves, porque no quiero decir alguna, pero el ser espiritual, el acercarte a cierta religión, te ayuda. Eso es innegable. O sea, el ser humano necesita de lo espiritual para poder funcionar. Sin embargo, caballero, creo que estás diciendo algo importantísimo, pero creo también que el pilar de AA va más allá, porque lo espiritual podría llegar a ser una herramienta fundamental, pero creo que su pilar es todavía más fuerte. Entonces, que de hecho, si comprendemos ese pilar, por supuesto que vamos a comprender por qué ayuda a lo espiritual. Entonces, quiero que razonen un poquito más. En este sentido, creo que iba Paco. A ver, Paco, y luego Daniel, y luego Victoria. Creo que como se dice, ¿no? Lo espiritual y va basado en el creer en un poder superior, ¿no? Pero más que nada son las experiencias mutuas igual de los adictos que compartimos en AA, ¿no? A ver, va, a ver, ahí hago a ver, espérame. Fíjate bien, acabas de decir una palabra fundamental. Compartimos. ¿Qué es lo que Mm. más se hace en AA? Compartir la experiencia que tenemos al decir pues nuestro historial, ¿no? Ahí Hablando de está. nuestro historial. Ahí está, comparten. Entonces, cuando van a sesión de AA, que van a estas reuniones, ¿qué es lo que más hacen siempre? ¿Qué es lo que más se hace en estas reuniones? Compartir, exactamente. Compartes, Ujú. hablas. Fíjense bien qué importante es esto para que comprendan. Un adicto no habla, un adicto no conversa, no expresa su vida, no habla de su vida. Y vivimos en una sociedad que no habla, porque no tenemos con quién hablar, porque no hay quien nos escuche. Y hay personas que buscan alternativas, como lo espiritual, porque cuando vas a misa, por ejemplo, yo soy católico cristiano, cuando voy a misa, yo hablo con Dios, ¿no? Ya sea rezando o ya sea en mis pensamientos, cómo me expreso, la atención que le pongo a la misa, cuando me dicen que puedo pedir, cuando me dicen que entonces puedo yo expresarme en ese sentido. Y hay quienes lo utilizan en la religión, en la cuestión espiritual, pero también hay otros que pues les ayuda mucho esta parte de la expresión que se necesita, cuentan su vida, cuentan sus problemas. Cuando no hablas, cuando no cuentas tus problemas, cuando no cuentas lo que te preocupa, cuando las personas no hablan, se vuelven adictas, se vuelven adictas. A ver, Victoria, ¿tú qué opinas de esto? A ver, dime. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con usted precisamente en eso, pero más que nada hay una parte en AA que es lo que se le llama compartes tu mutua experiencia, pero con el lenguaje del corazón, es decir, un adicto va a entender otro adicto, pero no solamente estamos hablando de adictos. Aquí te habla AA precisamente de que no recuerdo fecha, año, etc., pero que la religión, la psiquiatría y la medicina llegaron a la conclusión de que el alcoholismo es una enfermedad eh, física, mental y emocional, es una enfermedad, pero la mayoría de los adictos precisamente somos enfermos emocionales. Quiere decir que es como una Claro. olla de presión y cuando tú vas a una de tus juntas, entonces tú le sacas la presión a esa olla para volver a estar
entre comillas, no en un sano juicio, porque desafortunadamente la mayoría de los que estamos en una agrupación nunca tuvimos un sano juicio, o somos depresivos, o somos alcohólicos, o somos drogadictos, pero finalmente te ayuda como a estabilizar esas emociones para que seas menos neurótica, para que seas menos depresivo, para que seas menos iracundo, para que seas menos explosivo y etc. Entonces es a lo que llega, o sea, yo puedo empa empatizar adicta a lo mejor por su depresión, aunque yo no haya sido adicta, o con una persona alcohólica por su neurosis, aunque no haya sido alcohólica, no sé si me doy a entender, por el lenguaje del Mm, corazón, por las mutuas experiencias. o sea, no, a ver otra vez. O sea, dices que, este, otra El vez. lenguaje, lo que le llaman el lenguaje lo que le llaman el lenguaje del corazón es que yo aunque no sea adicta, puedo llegar a empatizar con un adicto con una situación depresiva. Y aunque no sea alcohólica, puedo llegar a empatizar con un alcohólico por una situación depresiva, por el lenguaje del corazón, por la mutua experiencia, por las mutuas experiencias compartidas en una tribuna, en una junta. Y que generalmente una persona es enferma emocional. Cuando tú vas a una junta, tú eres como una olla de presión que le está sacando la presión para poder llegar a estabilizarte. Es lo que nosotros lo llamamos la pastillita diaria. Vas a tu junta, escuchas una junta, vas a una tribuna, sacas tu sentir, sacas la emoción que tú traigas y eso te ayuda para no volver a consumir o alcohol o sustancia, para no ser neurótica o para no ser depresiva. Pero ¿cómo lo sacas? Hablando, ¿no? En una tribuna, hablándole Claro, exactamente, al compartir claro, tu mutua experiencia. sí, pero entonces hablas. Fíjate la Sí, acción. O sea, igual, por supuesto que ayuda mucho que está una tribuna. Por supuesto que ayuda mucho que dentro de la tribuna hay personas que se sienten identificadas porque potencializan la empatía. Por supuesto que facilita mucho que en la tribuna vaya personas abiertas al diálogo, que aunque no sean adictos, quieren escuchar y te escuchan, porque están ahí poniéndote atención. A lo mejor no al 100%, no puedo decir que todos al 100%, pero están ahí porque van a escuchar. Y entonces, pero sin la, embargo, perdón que lo interrumpa, sin embargo, si tú le dices a una de esas personas que vaya con un psicólogo, te va a decir que no está loco para ir con un psicólogo, pero si va a un grupo a escuchar terapia y a sugerencia un padrino o una madrina. claro, porque entonces eso es lo que para él le funciona, pero la base es el habla, porque también hay muchas personas que no van a doble A, pero tienen su método para hablar. Porque entonces hay quienes sí van a terapia y se expresan. Y como se sienten a gustos, porque evidentemente cada camino es válido si tú te expresas, pero fíjate cómo en todo camino te expresas. Si vas a misa, dialogas contigo mismo y con un ser supremo. Si vas a terapia, dialogas con el terapeuta. Si vas a doble A, dialogas con el grupo, dialogas con tus padrinos y de alguna manera expresas. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Cómo es que las personas, fíjense cómo es que en estos lugares, en estos centros de rehabilitación, en estas terapias, en este poder supremo, todo se basa en el diálogo, en que te expreses, en que saques eso, y tú misma lo estás diciendo. Hay una olla de presión y en psicología le llamamos catarsis cuando justamente sacas todo eso. ¿Y qué tan grande es la catarsis que haces en doble A? Que sacas lo que a nadie le dices, o sea, con nadie te sientas y le empiezas a hablar de cómo viviste esa situación cuando tocaste fondo, cuando estuviste ahí en el peor de los peores escenarios. A lo mejor nadie te escuchó, a lo mejor no tuviste con quién poder expresarlo, pero ahí te sientes bien para hacerlo y lo haces. Entonces, quiero que se centren en eso, porque lo importante acá es el cómo entonces generamos espacios para el diálogo. Y los talleres son eso, es un espacio más para el diálogo.
es un espacio más para que las personas se expresen y de alguna manera dialoguen sus vivencias, su perspectiva, sus ideas, ¿no? Y de hecho, por eso es que les digo que los talleristas, los talleres que ustedes pueden llegar a hacer, también les van a funcionar para su propia sanación. Porque imagínate, si yo hago un buen taller que tiene que ver con la prevención de la marihuana y voy y entonces yo en algún momento les expreso, les explico, les comento una vivencia que tuve, ¿qué estás haciendo? Te estás expresando que no. Y al momento de expresarte, vas a sanar. Y al momento en el que des un taller, es como si estuvieras en una tribuna también. Y entonces, imagínate, si entonces tu vida vas yendo a tus sesiones de AA, pero también haces tus talleres, ayudas a las personas, ayudas a jóvenes, jóvenes se identifican contigo, pues menos vas a tener recaídas, ¿no creen? Porque entonces también vas a estar dialogando y vas a estar expresando y haciendo esa catarsis también tú. ¿Sí se fijan cómo es de importante también crear escenarios donde se dé el diálogo? Eso es a lo que quería llegar. Esa es la trascendencia de esto que están ustedes también estudiando, porque ustedes, estas materias que tienen, pues tienen también ese trasfondo, que cada materia te va a dar un camino y una forma de encontrar el diálogo con el adicto o el diálogo con el joven para prevenir, para a lo mejor acompañar el cambio o para realmente intervenir cuando la persona está en el peor de sus momentos. ¿Y qué vas a hacer cuando intervienes en el peor de sus momentos? Pues dialogar, abrir espacios de expresión, no hay más. Entonces, pues quiero que se queden con ese razonamiento. Vamos a dar un espacio porque ya se nos fue una hora, son las 9 en punto. Bueno, faltan por ahí 2 minutitos. Pero vayan, por favor, y tomen cafecito porque esta segunda hora pues va también de a agarrar fuerzas. Pero yo les agradezco mucho. Tómanse 10 minutitos, regresamos a las 9:10, por favor. ¿Sale? Apaguen sus micrófonos y sus cámaras, regresamos en 10 minutos. Perfecto, bueno, pues entonces vámonos con una pausa activa. ¿Ustedes saben lo que es una pausa activa? A ver, Flavio, dime, ¿tú sabes lo que es una pausa activa? No, profesor. Perfecto, porque lo vas a aprender. A ver, Daniel, ¿tú sabes lo que es una pausa activa? Ni idea, prof. Ay, pues tengo dos Danieles, ¿verdad? A ver, Daniela Redondo ya dijo que no. A ver, Daniel Aguilar, ¿tú sabes lo que es una pausa activa? No, Tampoco. Muy bien, a ver en lo que van regresando allá. Fátima, ¿dónde andan esas cámaras, por favor? Cristian, perdón. Mario, Fernando, ¿dónde andan? Rapidísimo por acá, vámonos a ponernos al tanto. Gracias por ya estar prendiendo sus cámaras. Muchísimas gracias por ahí, Cristian. No te había visto, caballero. ¿Si estabas acá o no? ¿Cómo, Cristian? ¿Ya todo bien? ¿Tú sabes lo que es una pausa activa, Cristian? ¿No? Perfecto, pues vamos a aprender el día de hoy que es una pausa activa. Lo que necesito es que se me pongan acá muy atentos a todo lo que vamos a estar haciendo. Es muy sencillo. Y entonces voy a pedirle a precisamente, a ver, déjame ver, quiero un caballero. A ver tú, Cristian, prende tu micrófono, por favor, caballero. ¿Cómo estás? Bien, bien, profe. ¿De dónde eres? A ver, dime. Torreón, Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila. ¿Eso dónde queda? Soy muy malo en la geografía. Yo nada más sé que que Michoacán está acá y no más. No me sepa dónde. ¿Tú estás para el norte o qué? Sí, el norte, el norte. Ya, muy bien. Pues mira, sí siento que los del norte se creen más que los del sur. No sé todavía, vamos a ver. Ok, caballero, pues ahí justo vamos a ver qué te toca. Vas a contestar la pregunta que te toque aquí en la... Entonces, veamos. Ok, perfecto. Esto es de improvisar, esto es de ver qué es, cómo le contesto de la mejor manera, ¿ok? Entonces, inventa una manera en la que se podría acabar el mundo. ¿Tú cómo crees? Imagínate, ¿cómo crees que se podría llegar a acabar? A ver, échanos ahí
una buena historia. A ver, yo creo que se podrá acabar el mundo cuando sea oficial la llegada de los aliens y Órale. que la gente se empieza a volver loca porque no sabe cómo reaccionar a esto nuevo y se empieza a asustar entre nosotros mismos y a querer abarcar con todo lo que tenemos a nuestro alrededor y pues que haya cosas entre nosotros mismos, matarnos por susto a que pueda pasar algo más. Ah, eso sí está medio macabro. Entonces, antes nos matamos entre nosotros antes de que nos maten los aliens, ¿di? Pues sí, pues por ejemplo, por la comida, por pues sí, por los souvenirs. Ahí está, ¿no? Eso está macabro, caballero. Muy bien, muy buena imaginación. Fíjate, muy humano, de hecho, ¿no? O sea, más, témele más al humano que al extraterrestre, ¿cómo ven? Perfecto, muy bien, gracias, caballero. Mario, prende tu micrófono, Mario. ¿Tú de dónde eres, Mario? Yo soy de Ensenada, Baja California. También del norte, Baja California, ¿no? Sí, Bueno, yo estoy más para acá, entonces tú estás más para el norte, ¿verdad? pero Muy ahorita estoy en bien. Guadalajara. Ah, ya, no, bueno, entonces ahorita estás en Guadalajara, entonces no estamos tan lejos por lo que siento, ¿no? Sí, no. Perfecto, caballero. Pues a ver, ¿qué te toca entonces, Mario, contestar? Si pudieras tener un solo superpoder, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que sería superinteligencia ¿Y por qué la superinteligencia? para poder estudiar mm, eh, lo que me quedé como trabado o a medias en mi carrera, que es ingeniería en sistemas computacionales. Es, Ajá. es una rama que implica mucha información, muchos datos y no pude lograr el objetivo de especializarme en ciberseguridad. Fue muy complicado. No. Bueno, pues fíjate, o sea, tu respuesta va guiada, quiero lo académico para terminar lo que ahí dejé pendiente. Muy buena respuesta, caballero. Eso habla de tu empeño de crecimiento, ¿verdad? De que nunca es tarde, nunca es tarde. Yo, la verdad, te soy honesto, yo a mí me gustaría ser como invisible. Ya no te quiero contar para qué, pero estaría chido, ¿no? Ahí mira, nadie me ve. Ok, gracias, Fátima. Muy bien. A ver, Fátima, préndeme tu micrófono. ¿De dónde eres? Buenas noches, profe. Soy de Querétaro. Y vives en Querétaro. Sí, También estamos medio cerquita, ¿no? Por lo que entiendo. sí. Ok, Querétaro. De hecho, sí conozco Querétaro y Guadalajara también la conozco. Bien, a ver, ¿qué grupos de música escuchas actualmente? ¿Cuál nos recomiendas? No vayas a salir con el doble P, ¿eh? Que ahora sí, No. yo aguanto a Peso Pluma, te lo aguanto, pero doble P, ese vato de verdad no canta. O sea, ya nomás parece que está escupiendo gargajos cada vez que abre la boca. A ver, muy bien, ¿qué música nos recomiendas? A ver, dime. Pues a mí me gusta mucho Manson y, y Marilyn Manson. sí, Pero eso es más de pa' acá, de acá de los cuarentones. Tú te ves muy joven. ¿Cuántos años tienes? 24. 24 años. No, eso es pa' Sí, cuarentones, pues, Fátima. Bueno, pero ¿te gusta entonces lo noventero, acá el grunge de los noventas, entonces? sí. Muy bien, gracias. Pues miren, anoten Marilyn Manson. ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra? David y nosotros? ¿Cuál nos recomiendas? Eh, pues es que escucho todo un poco, pero menos el reggaetón y todo VP no me gustan. Bueno, nos quedamos con tu rock de Marilyn Manson. Fíjate que si te metes a estudiar un poco la historia de ese vato, cuando salió, pensaban que era, ya ves que en los 90 se daba mucho con que a todo era satánico y, Ah, sí. y realmente hubo un movimiento en donde
varios sectores de ahí, de los gringos, realmente pensaban que era satánico. Y luego hubo una situación en la que ya ves que allá en Estados Unidos están bien locos, los jóvenes agarran la pistola y se van y se matan. Pues hubo Ujú. varios atentados en escuelas donde escuchaban a Marilyn Manson y hacían eso y decían que él los influía. Entonces, pues más satánico decían que era. Pero bueno, eso es otra cosa de la gente loca allá de los gringos. Se supone que son primer mundo, fíjate, y ve, están más locos que uno. A ver, Flavio, préndeme tu micrófono. ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde vives? Yo vivo en Querétaro. Querétaro también. A ver, entonces, ¿cuál te toca? Ok, ¿qué series o programas te gustan ver? ¿Cuál nos recomiendas? Ay, series, la última que vi, no veo mucho, pero la última que vi fue la de una que está en HBO que se llama Succession. Ah, ya, ¿de qué trata o qué así en Es general? el, el CEO de una compañía está como haciendo la transición para dejar a sus hijos. Entonces por ahí se suscitan muchas cosas. Y el hijo, que es el preferido, tiene problemas de drogas y hace un desmadre. Y al final se vuelve a retomar el señor la compañía, entonces ya todo se queda. No hay la gente con dinero es la más loca, ¿eh? La verdad. Yo siempre he dicho, la gente con dinero es la más loca. Luego le echan a uno que es pobre, le dicen, ah, esos no, pero miren, ellos que lo tienen todo, que tienen, es la más loca. Créanmelo, ¿sí o no? Gracias, gracias. Paco, a ver qué te toca a ti, por favor, rapidísimo, abre tu micrófono, Paco. Listo, Paco, dónde estás? ¿De dónde eres? Yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Querétaro. También Querétaro, oh, muy bien, muy bien. Sí, es cierto que Morelia tiene un centro histórico más bonito que Querétaro. No conozco Morelia. Ah, ok, Bueno, en bueno. varias partes, pero Morelia no conozco. No, pues los dos están bonitos. Ok, a ver, ¿crees que los alienígenas existen? Híjole, pues ya la NASA dijo que sí existen, ¿no? Ya Estados Unidos dijeron que existen los extraterrestres, ya no es algo que digan eso. No sé si sea una cortina de humo o cosas así, pero hace poco hicieron un comunicado, ¿no? La Casa Ujú. Blanca diciendo que existen los alienígenas. Que hay en el mar. Hace poco, ajá, que son del mar, exacto. Pues quién sabe, eso sí estaría raro, pero a final de cuentas, digo, no te da como miedo el espacio. A mí sí me da mucho miedo porque no hay nada que me dé más miedo que el espacio y el mar. Son cosas tan incomprendidas que dices, ¿qué habrá allá? Y no vean TikTok después de las 3 de la mañana, porque después de las 3 de la mañana los videos se ponen medios intensos con eso de que teorías de que la Antártida es como eterna y que el planeta es La plano. Tierra plana y no sé qué, ¿no? Después de la Antártida, que hay cosas allá atrás, ay, no me da como mucha cosa. Muy bien, muchísimas Como gracias. A puntos. ver, Diana, échale mujer, Diana Fernanda. ¿Tú de dónde eres, Diana? Yo soy de Gómez Palacio, Durango, profe. De Durango, muy bien, mujer. Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que más te motiva? Lo que más me motiva es, sabes que estoy pasando por una situación, yo pienso que a todos los enfermos, así como yo, este, pasamos por esta parte en la que el reincorporarte a, no tanto a la sociedad, sino a tu familia, pasé por un proceso de 8 meses esta parte de la confianza nuevamente, o sea, para mí no Mm, existe mejor motivación para mí misma que demostrar que el proceso que pasé va a traer algo bueno a mi vida y no demostrarle a nadie más, sino a mí misma, demostrarme a mí misma. Yo estoy pasando por una situación en la que me, me, me desilusiono a mí misma porque digo, al final de cuentas, pues nadie sabe realmente qué es mi dolor más que mis compañeros y de qué manera lo superé o lo estoy superando. Entonces, nada me motiva más que sobresalir y demostrarme a mí misma lo que es Diana. claro, porque además nadie va a poder llegar a comprender lo que tú tienes por dentro, ¿no? Es casi imposible. Pero mira qué padre que entonces te des esa competencia contigo mismo.
esa competencia que te das y ese demostrarte hacia ti mismo es fenomenal, ¿no? Entonces, Él siempre este, es como que, ay, pues no debes de tener una mejor motivación que tus hijos. Tengo 3 hijos, pero digo, mi motivación no pueden ser ellos porque ¿dónde quedo yo? Y si no es exacto. yo, pues ellos no van a estar bien. Claro, y además también enseñas con el ejemplo. Entonces, Así es. justo les puedes decir lo que quieras, mujer, pero el ejemplo enseña. Y si no estás bien tú, ¿cómo les vas a dar de ejemplo esa estabilidad? Entonces, me parece muy conveniente, muy sano el que tu motivación sea esa competencia de alguna manera sana contigo mismo y esos límites y esas metas que tú misma te estás viendo que estás cumpliendo. Pues bienvenida, mujer, muchas gracias. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, Maribel, por favor, rapidísimo. Ya vamos a terminar ahorita aquí, Maribel. ¿De dónde eres, Maribel? De Gómez Palacio, ¿Eso dónde es? en Durango. Ah, ya, ya, ya. Yo nada más conozco Morelia y nada más. Ok, si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, fíjate que no sea ¿cómo dices? Rome Palacios. Si no fueras ahí, ¿a dónde te gustaría vivir? ¿En qué otra parte? Si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? ¿Y por qué? No me vayas a salir, tu micrófono, no me vayas a salir con Francia, por favor. Siempre dicen Francia. ¿Por qué en Francia hay un montón de ratas? Están bien feos los de primer Se me mundo. hace muy relajante, muy a gusto, muy... ¿Ibas a decir Francia? No, Ah, ya. Ok, ¿en dónde? en Mazatlán, Ah, ya, en mira la qué playa. bueno. Ah, no, bueno, te gusta la playa. Muy bien, Sí. calorcito, arena, todo sabroso. Muy bien, gracias. Bienvenida, mujer. A ver quién me falta. Luis Gerardo, rapidísimo, Luis, prende tu micrófono rápido ya para terminar. ¿De dónde eres, Luis? Yo soy de Gómez Palacio, Durango. También de Durango, perfecto. ¿Cuál crees que es cuál crees que es el mejor invento creado y qué es lo que te gusta de él? No, pues yo creo que estará bien. Pues yo creo que el mejor invento que se haya creado para mí es no sé, el internet. Ah, no, bueno, perfecto. Eso está claro, claro. El internet ha hecho crecer muchísimo a la humanidad. Lo que Muy me gusta bien. de él es que con él puedo comunicarme con las personas que quiero. Exacto y rapidísimo. Ve cómo estamos nosotros, de cuántos estados y de aquí andamos. Muy bien, perfecto. Fernando Mercado, vas. ¿Tú de dónde eres, Fernando? ¿De dónde? De Atizapán de Zaragoza. ¿Y eso dónde es? Ay, pues cerca de de aquí es hacia el norte, rumbo a Querétaro. Ya, ya, ya. Ok, muy bien, pues ya me tocará investigarle. Soy muy malo con la geografía, discúlpame. Muy bien, a ver, acá dice, ¿podrías describirte en 5 palabras o menos? ¿Cómo te describirías, Fernando? Eh, Difícil, complejo, este, discreto, mm, pues creo que con eso, ¿Como reservado te refieres? algo así, sí, exacto, es mi personalidad. No, fíjate que justo entonces mira, me lo dijiste así rapidísimo, eso habla que tienes un buen autoconcepto, ¿no? El autoconcepto es saber quiénes somos, entonces, muy buen autoconcepto, caballero. Muy bien, muchas gracias. Jimena, te toca, ¿no? No has participado tú. Ok, profe. Ok, a ver, ahí va una última pregunta. A ver, ¿cuál de todas? Ok, ahí va. Dice, ay, no lo veo muy bien. A ver, dice, imagina que eres el presidente y que necesitas 3 personas para que te ayuden. ¿Cuáles serían y por qué? Ay, no sé, a ver, mi mejor amiga, Ajá. mi mamá Ah, las y, mamis. y yo creo que mi pareja. ¿Por qué? Perfecto, Pues, mira. ¿Por qué? A ver. por la confianza, no sé, siento que es más eso.
Las mamis, qué lindas son las mamis, ¿verdad? Amamos a nuestras mamis. Nos enferman un montón, ¿verdad? Son las culpables de todas las enfermedades que tenemos. Eso sí, pero cómo las amamos, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Justo, entonces, pues ahí lo tienen. Las pausas activas son juegos, son momentos de compartir, son momentos de relajarnos, de jugar, no sin ningún otro motivo más que el jugar. Y de hecho, pues también son importantes en los talleres, para que entonces puedas llegar a hacer talleres que de alguna manera no sean un taller tradicional en donde estás tú nada más ahí enfrente y estás pues tú nada más ahí escuchando y el vato hablando 3 horas, 4 horas y nomás está ahí, hable y tú dices como que qué onda, para dónde o cómo, ¿no? Pues entonces las pausas activas son esos momentos que nos ayudan para poder relajarnos y para poder convivir y para poder conocernos un poquito más. Pues muchísimas gracias por su participación. Esta página en donde pueden encontrar varios juegos las vamos a estar utilizando. Ahorita se las comparto también aquí por el WhatsApp. Les voy a mandar la página. Allí hay varios juegos que pueden utilizar si es que en algún momento ustedes van a poder llegar a tener la oportunidad de utilizarlos, ¿no? Que pueden hacerlos también cuando tengan acceso a internet, cuando puedan proyectar, cuando puedan pasarlos a los celulares. En los talleres también se pueden hacer este tipo de juegos desde lo virtual. Y entonces, pues bueno, ya hemos hablado, vámonos de llenísimo a esta parte de los talleres, recordando las reglas, acuérdense mantener su cámara prendida, por favor, de suma importancia mantener su micrófono apagado y bueno, participar con la mano virtual. Y recordar que esto también es importantísimo y grábenselo, son 10 minutos de tolerancia. Yo siempre a las 8:10 voy a pasar lista, ¿ok? A las 8:10 paso lista y es importante entonces que estén aquí en esta sesión, porque si no están en esta sesión vamos a entrar en complicaciones, entonces ahí tengan mucho cuidado. ¿De qué me sirve esto en la vida real? Lo que vamos a escuchar ahorita, pues precisamente ya se los dije hace rato, para conclusión y para ir cerrando filas en ese sentido. Te sirve para que puedas tener las herramientas de hacer buenos talleres, a eso se refiere con intervenciones, y entonces estos talleres que son propiamente una clase bien dada, porque todo profesor necesitaría saber cómo dar clases, pero evidentemente hay profesores que lamentablemente se dedican a la educación y no saben cómo dar una clase. Un taller, podemos decir que es una buena clase. Entonces acá es generar espacios de expresión, hacer buenos talleres te va a ayudar entonces a hacer intervenciones que ayuden a personas y que puede ser una herramienta para tu propia vida y que tú también entonces lo veas como una forma de obtener dinero, por supuesto que sí, porque pues evidentemente los talleres son muy bien pagados, entonces ahí lo tienen, justamente es eso. Los talleres justo tienen estas pausas activas que son importantes siempre sobrellevar y aquí está la página, es worldward.net. Si quieren hacer uso de esta ruleta en algún momento, pues ahí lo tienen. Se llama ruleta de pregunta para adolescentes. Ahí tienen la dirección. Como saben, estas presentaciones, pues bueno, las encuentran en su plataforma. Y pues bueno. Acá precisamente quiero concluir con ustedes. Miren, esta es la estructura de una buena ejecución de clase, de una buena ejecución de talleres, porque los talleres son una muy buena ejecución de clase. A ver ahí, Mario, tú préndeme tu micrófono, Mario, porfa. Dime, a ver, ¿recuerdas tu secundaria, Mario? De seguro eras bien intenso en la secundaria, ¿que no? Sí, Bien, sí, bien, era pues el escandaloso, el popular y sí, y muy tremendo, muy travieso. yo ya estoy cansado de los populares y tremendos, vato. Ya no aguanto. No, bueno, me hacen el día, ¿eh? Me hacen el día. Fíjense que yo estoy trabajando ahorita en una secundaria y estoy toda la mañana en una secundaria ahí, con monjas. Estoy en una escuela de monjas, imagínense. Trabajar con monjas, híjole, son bien, bien, bien cansadas esas mujeres, ¿eh? Son bien intensas. De verdad son exigentes a más no poder porque pues ellas viven, ¿verdad? Viven ahí en la escuela. Yo trabajo con unas salesianas y las salesianas viven en la escuela, no hacen otra cosa, entonces te exigen igual, entonces es bien complejo, bien complicado, pero aprendo mucho. Y trabajar con adolescentes, bueno, es bien complejo. Tú, caballero,
Recuérdame el peor maestro que hayas tenido, el peor maestro, la peor clase en la secundaria, de seguro te has de acordar. Entonces, a ver, dime, cómo era ese maestro? El peor maestro que haya tenido. Este, pues, de- te- tuve un maestro que era muy prepotente de física, Ya, eh, pero, eh, y, y dejaba tareas bien pesadas, pero yo lo admiraba por su inteligencia, porque ajá. los proyectos que nos dejaba estaban bien complicados, pero él te respondía cualquier cosa que le preguntaras acerca de de la física, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí me acuerdo que era un maestro muy, muy, muy prepotente. Bueno, ahí tienes una combinación, ahí estamos hablando de, a lo mejor hay combinaciones, ¿no? Porque entonces no era tan el peor, porque justo entonces también tenía su lado positivo. Ajá, Admiraba su inteligencia, por lo que entiendo, sin embargo no tenía una buena actitud y estamos hablando que perfecto no era, ¿no? Y luego ajá. ahí también, fíjate que estás tocando un tema importante que quiero también comentar, los talleres que ustedes tendrían que aprender a estar enfrente de ellos y que ustedes van a tener precisamente ahora sí que alumnos a seres humanos que tienen una percepción y que si tú no eres empático, si tú no eres también accesible, pues por supuesto que lo van a recordar así como tú lo dijiste, caballero. Era un perfecto antipático, era alguien que se creía mucho. Entonces, fíjense cómo recordamos eso, cómo la actitud que tú tienes con los alumnos, con tus talleristas, perdón, con los que asisten a tu taller, pues fíjense qué trasfondo tiene, y más cuando son adolescentes. Los adolescentes son muy perceptivos de eso. Pero entonces, ¿a poco no había maestros barcos? Muchísimas gracias, caballero. Fátima, a ver, dime, un maestro barco, así, barco, 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 que recuerdes que hacía. A ver, dime, ¿tú cuál recuerdas ahí en la secundaria? Tu micrófono, mujer, no se oye. Se me trabó mi, mi computadora, una disculpa. No te preocupes. A ver, Fátima, un profesor barco. Híjoles, es que yo no estudié de secundaria, yo ya estudié en la INEA. Ajá, ok, bueno, y ahí en línea no había como un profesor barco. No, es que solo me tocó con una asesora y pues fue buena onda. Ah, no, bueno, entonces justo entonces ahí ya era más particular, ¿no? Y en la Sí, primaria, algún maestro que no, que miras que no hacía bien su trabajo. y es que también estudié en la INEA, maestro. Ah, ya. No, bueno, pues entonces te tocó en un momento en donde ya eras un poquito más responsable, ¿verdad? Muy bien. Sí, Perfecto. A ver, Miriam, tú en tu secundaria, ¿estudiaste la secundaria, Miriam? Sí, 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 estoy en la Ok, segunda. a ver, dime un profesor barco que tuviste, que qué hacías, qué tan barco era. Yo no me acuerdo mucho de la secundaria, pero de la preparatoria sí. Ah, ok, a ver, dime cuál era. Una maestra que nos daba, creo que era propedéutico, entonces se repitió esa materia ya en el último año, Ajá. y en el último año ya no hacía nada. ¿Qué hacía? ¿Qué los hacía hacer? Pues hablaba de primeros auxilios, de cosas básicas de ciencias de la salud. Entonces, en el tercer año puso exactamente lo mismo y ya, pues yo ya no hacía nada. Entonces, ¿Y cómo pasaste? con el cuaderno del año anterior. ¿Entregaste las actividades anteriores, sí? Pues de hecho ya nos decía, no, es que ustedes ya vieron esto. Y como nada más éramos tres y los otros que no habían visto esa materia, pues sí lo tuvieron que hacer y nosotros no. Mira qué inteligente, ¿eh? Mira qué inteligente. Muy bien, muchas gracias. Oigan, me estoy dando cuenta que he dicho mucho la palabra a ti. Dicen que entonces los morelianos somos así, ¿no? Los de Michoacán no tenemos ese tonito. Si parezco de Michoacán, di. Ok, Diana, a ver, dime, tú un maestro, ya para terminar esta parte, a ver, un mal maestro, ¿cómo lo viste? Ahí en secundaria. Yo tenía una maestra, se llamaba Marisela, y ella nos daba Hasta el geografía. nombre te acuerdas. Sí, ella nos daba geografía. En realidad, pues así mala, así como que no era, pero ella siempre llegaba con su montón de hojas de máquina y su montón de mapas
y era de que a fuerza tenías que llevar dinero para comprarle el mapa, si no, o sea, te salías de su clase, o sea, era un negocio para ella total. Te sacaba de su clase y pues no, no traes el material para, ni siquiera te decía, o sea, hay que traer un mapa mañana, no, ella ahí te lo vendía, vamos a trabajar con un mapa y vale 3 pesos, nos daba 3 pesos el mapa y cada hoja de máquina dos. Y van a ¿Cómo ser, crees? 3 varos, o sea, es una millonada. y luego, y hace, pues, ya hace años, cuando estaba, y era de que, pues van a hacer una línea del tiempo o cosas así en hojas de máquina. Cada hoja nos la daba 2 pesos. Claro que su clase siempre nos tocaba después del receso y pues ya si no traías dinero era de que a fuerza te tenías que salir de su clase. Ahora mis sobrinos, tengo una sobrina que está ahí con ella y mis hijos pues van también ya para allá y dice, no tía, sigue siendo la misma, si no compras el mapa, él no te permite estar en su clase y yo no, ma, y siempre se me quedó, hay veces que paso por ahí y la veo y así como que, ay, ma, y luego digo, hizo su negocio con nosotros y con qué tanta generación no habrá hecho su negocio. No, bueno, le construiste su casa, mujer, ¿eh? Le Sí, construiste su casa. Si no, ya sé. mínimo, algo se compró, algo se compró. No, pues es que, o sea, para todo, es de verdad, ¿no? O sea, como en vez de, mira, yo te regalo una hojita, aquí, yo te echo la mano, no, hasta te cobra y 3 varos, o sea, es muchísimo. Era No, un bueno, chorro. no inventen. No, bueno, pues yo les cuento que tuve un maestro y voy a tocar temas fuertes, pero quiero decirlos, quiero sacarlo, quiero externarlo, ¿verdad? Pero yo tenía un maestro en la secundaria que decía que masturbarnos nos daba cáncer. Entonces, ¿te imaginas decirle eso a un vato puberto? Imagínate lo que no tiene ahí el grado de culpa. Nos decía que nos íbamos a volver locos, que nos iba a dar cáncer, que si te masturbabas, entonces te iba a hacer daño en el cerebro, pero nos lo decía tan frecuentemente. Yo decía, bueno, se supone que es clase de qué, o sea, ¿por qué nos tiene que estar diciendo eso? Y el vato ahí, miren, ahí insistiendo, siempre tocando temas sexuales cuando su clase ni siquiera era temas sexuales, de hecho creo que era historia. Entonces siempre llegaba y nos hablaba de educación sexual y decía cosas bien raras, como que de que, como les decía, masturbarte te va a causar cáncer, hay que ser pulcros hasta, no sé, hasta que te cases. O sea, era como mucha insistencia en eso, yo me acuerdo tanto, como entonces también la gente de verdad no sabe que está teniendo interacción con gente humana y que entonces puede llegar a tener múltiples situaciones con lo que hace, con lo que dice. Y además, déjenme decirles que después, ya que pasó el tiempo, ya ven que hubo un momento en donde se levantaba que los tendederos, donde empezaban a hacer denuncias ahora con internet, con las redes sociales de todo lo que sucedía. Y resulta ser que era un maestro que también, bueno, le metía mano a las mujeres, muchas se sintieron acosadas con él, cuando él supuestamente nos decía que teníamos que ser castos y no sé qué, pues imagínense, ¿no? Que a ese grado de situaciones llega luego de repente los benditos maestros. Pero podemos recordar muchos otros, ¿no? Aquí lo importante es centrarnos en la cuestión de la clase, porque por supuesto que también habían buenos maestros, pero acá yo creo que estamos en un momento en donde la educación tiene que evolucionar y la educación de alguna manera en nuestro país pues siempre ha sido afectada, que si por personas que a lo mejor no son lo adecuadas para estar frente a un grupo y que pueden llegar a dañar hasta la emoción, hasta muchas veces a lo mejor no somos buenos en una matemática, en una química, porque nos tocó un súper maestro que a lo mejor ni siquiera nos arruinó a lo mejor el poder haber encontrado en esa materia también una vía, ¿no? Para engancharnos, qué tal que nos encantaba, qué tal que pudimos haber funcionado mucho ahí, pero mucho depende de cómo hace esa vivencia de la clase. Pues déjenme decirles que el taller precisamente es eso, crear una buena vivencia de una clase, porque entonces esa clase, ese taller, esa intervención, pues por supuesto que tienes que explicar, por supuesto que tienes que dar cátedra es estar enfrente del grupo, explicar el tema, explicar la teoría, como lo bien lo puede llegar a ser un maestro, pero también ser accesible, ser este
cuidadoso de las reglas, pero tampoco no ser permisivo, tampoco no saber que a lo mejor puedes llegar a ser amigo de las personas y con tus alumnos eres amigo y les permites todo. No se trata de eso, se trata de ser justo, de ser honesto, de ser cuidadoso, de ser accesible y que de alguna manera las personas se sientan cómodas contigo, porque si no eres así, pues entonces también tu taller no va a funcionar. Pero, y luego hay situaciones en donde con los alumnos, sobre todo en la secundaria, son imposibles. Ahora no te quiero decir en un centro de rehabilitación, también tienen su forma, tienen sus características. Entonces, veamos la estructura. Así una clase o un taller dure 1 hora, dure 2 horas, dure 3 horas o dure 6, debe de tener estos momentos que se pueden llegar a ubicar en este mapa que ven aquí enfrente. Si se fijan, lo primero que está es la pausa activa. ¿A qué se refiere la pausa activa? Son juegos. Un juego como el que hicimos hace rato. Un juego que permita convivir. Un juego que permita romper lo tradicional, porque muchas veces entramos a un taller, entramos a una plática y pensamos que entonces el maestro va a estar hablando las 3 horas, pero no. Hay momentos, hay situaciones en donde simplemente el juego nos va a ayudar a relajarnos y a hacer este espacio un poco más agradable, ¿no? Y ayuda también a interactuar, ayuda también a potencializar también funciones cognitivas, porque las funciones cognitivas es cómo funciona el cerebro. ¿A qué me refiero? A que entonces, por ejemplo, con la actividad que te puse hace un momento, puedes llegar a decir, no, pues ahí no trabajé nada, nada más preguntó y yo respondí y ya ni tenía que ver con las drogas, ni tenía que ver con los talleres. Pero gracias a que estuviste respondiendo, estuviste trabajando con tu imaginación, estuviste trabajando con el improvisar, ¿no? Y eso también es una función cerebral, es una función cognitiva. Esos juegos nos van a ayudar a potencializar las funciones cognitivas. Por eso también se les puede decir gimnasia cerebral, porque estuviste utilizando la imaginación. Estuviste razonando, estuviste también ahí utilizando el poder responder de forma congruente. Entonces también estás ayudando a funciones cognitivas. Así que la pausa activa es ese momento de convivencia que todo taller o toda clase debe de tener. ¿Cuántos maestros se los llegaron a hacer? Pues a lo mejor muchos, a lo mejor pocos, pero es importante que ahorita tengamos eso presente. La pausa activa. Después de la pausa activa viene la cátedra. ¿Qué es cátedra? Pues que el profesor, que el tallerista explique justo lo que estoy haciendo yo ahorita. En esa explicación, como pueden llegar a ver ahí, Flavio, ¿me puedes ayudar a leer lo que viene ahí y que sobresale de lo que dice cátedra? ¿Qué dice esos dos cuadritos? Cátedra, explicación del tema. Primer cuadro, utilización de recursos visuales, presentaciones y videos. Luego abajo, el otro recuadro dice, uno, habla de la ganancia en la vida real del tema que vas a dar y el por qué será útil para los alumnos. Dos, menciona ejemplos de personas reales que utilizan los datos teóricos de los que vas a explicar y cómo lo han aplicado en su vida para cumplir metas. Puedes hablar de ti mismo o personas famosas. Tres, expone la teoría. El alumno tiene que aprender por lo que le sirve la información, no por la calificación. Ahí está. Entonces, en una clase, muchas veces pudiera llegar a ser que los alumnos están tratando de tener una calificación. Ustedes aquí están por una calificación, por ejemplo, y es algo que no podemos negar. Pero la trascendencia de lo que hablamos, la trascendencia de los temas, es con lo que ustedes se deben de quedar, porque una calificación no los define como inteligentes o no inteligentes. Un 10 no los define así. Pudiera llegar a ser que entonces tú vayas a sacar un 6 en esta materia, pero no quiere decir que no seas inteligente. La calificación habla de las responsabilidades y entonces a lo mejor no fuiste tan responsable, entregaste las tareas a destiempo, a lo mejor no entregaste 2, 3 tareas y entonces ahí viene la complicación. Pero acá lo importante es que se centren, que cuando les toca exponer, ¿verdad? Cuando les toca dar la cátedra, número uno, importante, siempre que vayan a dar un tema, siempre que vayan a abrir un taller,
Las primeras palabras que debe de salir de su boca es darles a entender a los alumnos para qué les va a servir eso que les vas a informar. Si no les dices el motivo de lo que les va a funcionar eso en la vida, propiamente si de por sí luego no ponen atención, pues esto te va a ayudar a generar más atención y más motivación en los alumnos. Quiero que se centren también en lo que les pregunté hace un rato o lo que les estuve yo de alguna manera compartiendo, porque también quise hacer énfasis en eso. ¿De qué me va a servir esta materia? Así cuando empiece en todo taller. ¿De qué me va a servir que me hables de la marihuana y de sus consecuencias? ¿De qué me va a servir que me ayude, que me hables acerca del alcoholismo y las características que genera el alcoholismo en la cuestión física y emocional? ¿De qué me va a servir? Entonces, justo si tú empiezas tu taller hablando de eso, pues mucho puede llegar a causar interés. Además de la explicación que des en lo que tú preparaste, porque entonces para la cátedra se necesita que tener tu pizarrón, que hagas tus mapas a lo mejor con la mano, que hagas tus diapositivas, por eso ahí dice utiliza recursos visuales, que hagas tus diapositivas, que sepas usar entonces por ahí tus presentaciones en Canva, tus presentaciones en PowerPoint, sino pues que justo tengas esta habilidad de poder hacer mapas mentales y hacerlo en el pizarrón, pero necesitas explicar con manera visual o también poner videos de reflexión, ¿no? Para que también eso te ayude a las explicaciones. Pero además, por ejemplo, si tú vas a dar un taller acerca de las cuestiones psicológicas de la adicción a la marihuana, pues entonces no solo vas a dar los conceptos o lo que encuentres como teoría, sino que también vas a dar este segundo momento en donde das ejemplos reales de personas reales, ¿no? O sea, justo ahí dice también en esta imagen que están viendo que pueden utilizar su propia vida, porque nada interesa más a las personas que tu experiencia, que los momentos de vida, que los ejemplos, ¿no? Y es ahí donde también les digo, ustedes pueden hacer uso de sus vivencias, porque es ahí donde también muchos aprenden, ¿no? ¿Qué tal que entonces tú también en algún momento les compartes cómo superaste o cómo has estado luchando esta parte de la marihuana, que a lo mejor en algún momento la utilizaste, que también tú a lo mejor lo usaste y que empezaste porque tus compañeros te la ofrecieron, a lo mejor también en la secundaria, ¿no? Estas vivencias, estas situaciones que claramente tiene un límite. Debes de también medir tus comentarios y de medir tus expresiones dependiendo del contexto en el que estés. En la tribuna, por ejemplo, en doble A, pues imagínate, ahí dices groserías, ahí te deshaces, ahí comentas la situación, pero evidentemente en una secundaria de monjas, pues no lo vas a hacer, ¿verdad? Te vas a adaptar al contexto, ¿no? Porque a lo mejor la monjita te contrató porque pues vio que tu planeación era muy buena, pero pues por supuesto que tú te vas a acoplar y no vas a decir groserías, vas a medirte en los comentarios, vas a medirte en las situaciones, ¿no? Entonces, sí compartes lo que crees prudente, pero también expones de la teoría, ¿no? Y pues bueno, después de que viene ya la explicación y de que usaste entonces la cátedra, ahí Daniel Arredondo, ayúdame a leer donde dice actividad de reflexión. Sí, señor. Actividad de reflexión. Utilizar recursos visuales para las indicaciones. Recuerda lo que la neuroeducación nos dice de siempre potencializar las habilidades cognitivas principales. Luego, ahí vienen otros dos cuadros que dice. Utilizar técnicas de retroalimentación como plataformas digitales. O utilizar rúbricas de evaluación o listas de cotejo o chequeo. Miren, en una clase un profesor explica, en una clase un profesor juega en la pausa activa, pero también deja actividades de reflexión. Propiamente ustedes hacen actividades de reflexión con las actividades que están en plataforma. Y yo les recuerdo, entren ya a la plataforma, vean cuándo se tienen que entregar esas actividades, vean cuándo es la fecha, ahí vienen las instrucciones. Y esas actividades están diseñadas para que ustedes potencialicen sus habilidades cognitivas. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas? Pues es la memoria,
el razonamiento, la toma de decisiones, la planificación, el lenguaje. Por eso lo hacen de forma escrita. Por eso tienen que entonces ahí buscar y aplicar estas actividades. Son las tareas. En un taller, evidentemente, las haces en el mismo taller. Y actualmente en la educación, de hecho, ya no están tan bien vistas las tareas, ¿no? O sea, todo se hace en la clase, en una clase presencial, evidentemente. Cuando es una clase virtual como la en la que nosotros estamos, pues el tiempo es poco lo que podemos estar aquí y entonces las actividades ustedes las hacen en la comodidad de su casa en el momento en que lo crean prudente. Pero pues recuerden que hay un límite, por lo tanto es importante, regresando a ustedes, que chequen cuándo se entregan las actividades. Entonces, de hecho, aquí les paso un comercial. Chequen, por favor, su plataforma y cuándo están estas actividades. Somos adultos, ahí están las explicaciones, ahí están las indicaciones y ustedes tienen que leer y tienen que meterse a... Ahí nadie les va a estar diciendo, acuérdate en meterte, acuérdate en hacer. No, tú eres adulto, tú te programas, tú métete, revisa. Eso sí, y ahí sigo con este comercial, de verdad se los digo de todo corazón y se los digo de una manera honesta. Mándame mensaje cuando sea. Si tienes alguna duda, si tienes alguna situación de, profe, oiga, no le entiendo aquí, ¿cómo le tengo que hacer? Profe, es que mire, aquí viene esta explicación y no le entiendo. Mándamelo cuando sea. Mándamelo cuando sea o márcame cuando sea. No tengo ningún problema. Lo más que puede llegar a pasar es que no te pueda contestar y no te contesto, pero tú insístele, ¿no? Porque también bendito sea Dios, gracias a Dios tengo mucho trabajo y entonces pues no quieren ver mi WhatsApp como está lleno de mensajes, pero ustedes insistan y a la brevedad posible yo siempre contesto. Entonces, métanse. Pero, regresando acá a esta diapositiva que les estoy mostrando, entonces, en conclusión, hay estos 4 momentos. La pausa activa donde juego, la cátedra donde explico, la actividad de reflexión que aplico en su momento. Y esas actividades de reflexión pueden ser, haz un mapa mental, hazme una línea del tiempo, hazme un resumen, hazme a lo mejor, te voy a pasar un caso y léelo y respóndeme estas preguntas, hazme esta investigación, hazme este proyecto, hazme esta maqueta, ¿no? Son diferentes actividades que tú piensas para que las personas lo hagan, ¿ok? Pero no vayan a hacer barcos como lo hacían allá los maestros que me acaban de ustedes mencionar. También busquen actividades que tengan trasfondo, porque evidentemente tienes que con esas actividades pues hacer reflexionar del tema que estás hablando, ¿no? No vas a dejar nada más una actividad simplemente por el hecho de dejarla, sino que debe de haber un trasfondo en el sentido de que esa actividad sea el pretexto para que reflexionen del tema que estás hablando, ¿no? A lo mejor un trabajo en equipo, una entrevista, lo que ustedes crean prudente. Y en las demás clases les voy a dar ejemplos de cómo está un taller estructurado, ejemplos de cómo, qué actividades pueden dejar, qué pausas activas van a poder llegar a aplicar. Este curso, pues les va a dar ideas para que ustedes al finalizar este curso, pues sepan hacer talleres. Chequen entonces esta parte. Pausa activa primero, cátedra segundo, actividad de reflexión y entonces se cierra con un agradecimiento. Así que, pues bueno, es importante que sepan que los talleres, las clases se hacen de esta manera porque estamos hablando de una materia que involucra cuestiones educativas, entonces de información y prevención. Van a ser maestros, van a ser talleristas en este sentido, profesores, ¿verdad? Entonces, pues bueno, queda de tarea que te metas a la plataforma, que cheques las actividades y la siguiente clase vamos a profundizar en esta situación, pero... Em, a ver, ¿a quién le digo ya para irnos? ¿Quién dice yo? A ver, déjenme ver quién casi no ha participado. A ver, déjenme voy de este lado. Otra vez tú, Miriam. ¿Ya pueden entrar a su plataforma? Sí, profe. ¿Me puedes decir cuál es la fecha de la primera entrega de la primera actividad? ¿Cuándo tienen que entregar la primera actividad?
24 de marzo. 24 de marzo. ¿Estamos todos los demás? ¿Sí, están en eso? Sí, todos entren a la plataforma, por favor, para que vean cuándo se entrega. Sí, profe. Sí, El 24 de marzo. Es decir, hoy estamos a 11. Entonces tienen toda esta semana, tienen toda la semana que viene y el 24 tienen que entregarla, ¿ok? Entonces, sin excusa ni pretexto. La primera actividad está muy sencilla, ¿eh? Es hablar acerca de tus experiencias de los buenos maestros y los malos maestros que has tenido en tu experiencia escolar. Pero aquí pónganme mucha atención, porfa. No importa que hayas llegado a la primaria, no importa que hayas llegado a la secundaria, tú háblame de los maestros que alcances, porque ahí dice la actividad. Háblame de tus buenos maestros y háblame de tus malos maestros en primaria, en secundaria, en preparatoria y en universidad. Si entonces tú llegaste a esta primaria, pues háblame a esta primaria. Si tú llegaste a esta secundaria, pues háblame a esta secundaria. No hay problema. Eso que quede bien claro. Pero no se preocupen, ahí está puntualmente las indicaciones, ¿sale? Y si tienen cualquier duda, vuelvo a comentarles. Mándenme mensaje cuando gusten. Yo ahí estoy para ayudarles, de verdad. Entonces, pues bueno, como todo cierre, ¿verdad? Hay que agradecer, yo les agradezco, como ven aquí también, pues es momento de dar nuestro cierre. Yo de verdad, de corazón, les agradezco que estén aquí, que estén haciendo el esfuerzo de continuar con esas metas y esa lucha consigo mismo, porque no es nada fácil, de verdad. Es un horario pesado, ya estamos cansados, el estar frente a la computadora también cansa, pero acuérdense que para lograr metas se necesita la disciplina. Y en ese sentido, a ver, quiero un caballero, a ver, caballero, a ver, de los caballeros, a ver, ¿quién me puede llegar a decir ya para cerrar? ¿Qué es la disciplina? A ver, díganme, levantando la mano, caballeros, no me hagan quedar mal. Ok, a ver, Daniel, ¿qué es la disciplina, Daniel? La disciplina es hacer una actividad a pesar de que no podemos o no queremos hacerla. Exacto. Fíjense bien lo que acaba de decir su compañero. La disciplina es hacer las cosas sin las ganas, que no. Y entonces, sí, es importante estar motivados, pero también es importante la disciplina, porque la motivación es muy traicionera, porque muchas veces, créanme, estamos cansados y no queremos entrar a clase, no queremos estar acá. Yo miren, créanme que hay veces que yo digo, ay, bendito Dios, ya quiero estar en mi cama, no quiero saber de nada, pero por disciplina hay que hacer las cosas. ¿Sale? Y los que hacen ejercicio lo saben mejor que nada. ¿Cuántas veces hemos tenido ganas de ir al gimnasio? Jamás, pero la disciplina es, aunque no tenga ganas, voy y me paro y lo intento, ¿sale? Entonces, con disciplina, muchísimas gracias por estar acá. Dios me los bendiga, mucho gusto. Vámonos a dormir, que estén muy bien. Hasta luego, profesor. hasta luego. Mucho Bonita noche. gusto, Dios me los bendiga. Descanse, profe, Buenas Dios lo noches. bendiga. Igualmente, nos vemos.